tal, gente? Bienvenidos a otro lunes de literatura aquí con el lector anónimo, y el día de hoy hablaremos de una de las obras de fantasía épica más grandes y más importantes de la literatura, y esa es... Nada, no es cierto, esta no es tan buena. Me refiero a La historia interminable de Michael Ende. Fue sin duda un libro que revolucionó, no sé si decir la industria, pero sí al menos el medio literario infantil juvenil. Michael Ende es uno de los autores más grandes en este rubro, por la forma en que narra sus historias tan profundas y tan sencillas a la vez, sabiendo a quién va dirigida, pero no por eso siendo tan simplonas. Y La historia interminable es un clásico, ha trascendido ahora sí que el espacio y tiempo, ha trascendido los medios, y aunque está en la cultura popular, es curioso que no es, al menos no he sentido últimamente que sea un libro tan importante. Este libro aparentemente surgió un día que Ende estaba platicando con su editor y se le empezó a ocurrir la historia acerca de un niño que terminaba en un mundo mágico a través de un libro. Y con esa premisa dicen que llegó a su casa y una semana después ya tenía al menos la mitad del manuscrito, una obra que sí es muy, muy, muy pesada. Es un libro de... por aquí lo debo de tener, creo que... aquí lo tengo. Digo, para un niño y para aquella época esto era mucho. Ningún editor se atrevía a publicar cosas muy, muy grandes para este tipo de público. Pero Michael Ende creía que los niños podían tener la capacidad tanto creativa, imaginativa, como de comprensión para disfrutar de un libro tan denso, siempre y cuando fuera bueno. Y lo terminó y se convirtió en un éxito. Y hay que ver todos los elementos que lo conformaron como obra. La historia sin fin o la historia interminable, dependiendo de la traducción, nos presenta a Baltasar, un joven niño adicto a la lectura, que está pasando por una etapa muy fuerte, aparte de está trascendiendo, por así decirlo, de niño a adolescente. Acaba de perder a su madre, esto no es spoiler, sucede desde la primera página. Lo molestan en la escuela y tiene una pésima relación con su padre. Y donde encuentra su espacio, donde encuentra su propio mundo, es a través de los libros. Es un niño que le encanta leer. Un día, escondiéndose de los que lo molestan, termina en una extraña librería donde el señor Koriarkin, el extraño dueño del local, le dice que se aleje de un libro muy extraño que está ahí. Baltasar, intrigado como debería ser la literatura hacia los niños, lo toma y decide empezar a leer La historia sin fin, que nos cuenta la vida que se lleva en un mundo llamado fantasía, un reino lleno de seres y criaturas fantásticas que está siendo amenazado por la nada, una extraña criatura que lo está devorando y destruyéndolo todo, porque la emperatriz infantil, la reina de este mundo, está enferma, y el único que puede salvarlo, según una profecía, es el joven Atreyu, un joven huérfano de la tribu de los piel verdes que debe de adentrarse a los confines más alejados de fantasía para encontrar la cura. Entonces, era un libro muy avanzado para su época por muchas cosas. La primera, esta manera de narrar del autor. Por un lado tenemos la historia real, que es la de Baltasar, y por otro lado la historia fantástica de Atreyu. Dos historias que van en paralelo, pero luego se van uniendo, dándonos a entender un poco de cómo a veces los libros, sobre todo cuando se vuelven parte de nuestra vida como un refugio de ella, se, se vuelven como vivos para nosotros. La historia empieza a tener un sentido para nosotros, un sentido más real. No digo que te claves en ella, pero sí empezamos a meternos en el libro, y literalmente esto le pasa a Baltasar. Entonces eso era algo muy, por así decirlo, novedoso para su época. Si bien ya teníamos historias como El Mago de Oz, que era una niña viajando a un mundo fantástico, aquí era de una manera más metafórica, pero realista a la vez. Ya en el mundo de fantasía, otra cosa que sucede, que también era muy adelantado para su época,
la forma en que End trata los temas como la pérdida, el duelo. Si bien ya desde los cuentos clásicos ya existía la figura del huérfano, siempre perdió a su mamá de niña, la princesa, y 1000 años después se casó con un príncipe. Aquí era ver a un niño afrontando la pérdida, ver a un niño afrontándose ante el mundo, que lo obliga a madurar de golpe. Esta mala relación que tiene con su padre, esta situación tan compleja que vive en la escuela donde lo molestan, que es un niño que no encuentra su lugar en el mundo. Y eso también fue un gran cambio, porque en esas épocas la literatura infantil, aunque muy buena y que había buenos narradores, pues era un tanto sencilla. Que, al menos en ciertas cuestiones veíamos al niño Caperucita, que es decir, este niño bueno, noble, que le va bien, que su entorno está bien. Aquí ya veíamos a un personaje, digamos, más complejo, a pesar de ser un niño el que está pasando un duelo, un niño el que está eh, buscando su lugar en el mundo. Eso era algo que no se había explorado, al menos en la literatura infantil. Y por otro lado, algo que me llama la atención en la historia es que ya estando en fantasía, a Baltasar le dan el Aurin, es un símbolo con dos serpientes, muy icónico dentro de la cultura pop, seguramente lo habrán visto. Este símbolo tiene el poder de concederle todos los deseos que él quiera, pero por cada deseo va olvidando algo, un recuerdo de su vida. Es decir, si pide, no sé, un auto, o se olvida de una tarde que fue con su papá al parque, por poner un ejemplo. Y conforme va pasando esto, Baltasar empieza a dejar de ser ese niño noble, empieza a convertirse en una figura más oscura. Y eso incluso me atrevo a decir que fue un gran giro, porque en los 70s, en los 60s, que es cuando fue publicada la novela, no era muy común ver personajes tan ambiguos, personajes que empezaran buenos y fueran tentándose al lado oscuro. Es decir, todavía no llegaban a Star Wars, que fue la que popularizó esta idea de el héroe caído, que si bien, insisto, a lo mejor en otro tipo de literatura como la gótica o novelas más clásicas sí podía estar presente, en la literatura infantil casi nunca se veía, o realmente no se veía. Siempre eran personajes nobles y buenos, que no cometían ningún error, no eran malos en ningún sentido, no tenían malicia. Aquí veíamos a un niño. Seguramente si tuviéramos a un niño, por más bueno que sea, con una estabilidad, pues al final de cuentas son niños, no saben controlar ciertas emociones, no saben controlar ciertas situaciones que a lo mejor la madurez nos debería de dar. Y eso fue un gran cambio. Yo cuando leí el libro me sorprendió, porque es un libro que tiene casi 50 años, y esto lo hemos visto más recientemente en series, películas y obviamente libros. Esa, como el protagonista tentándose o cayendo ante la tentación y volviéndose un héroe caído o un antihéroe, que, insisto, para la época en la que fue publicado era un gran cambio. Y la historia sin fin por eso se ha vuelto un clásico atemporal. Incluso cuando lo leí, pues no pareciera que tiene 50 años, pareciera que lo escribió un autor actual. Es una obra que, como les digo, la mayoría de los escritores infantiles que he conocido me han dicho que este es su libro favorito, que este fue el libro que los hizo lectores, que fue el libro que los inspiró a escribir. También, bueno, recordemos que en aquellas épocas no era muy común que hubiera literatura infantil juvenil, pero Michael Ende supo que los lectores, o más bien que a los jóvenes, les faltaba una literatura que los atrajera, que los convirtiera en fanáticos de los libros, que les hablara a ellos. Es un libro un tanto complejo y pesado. Yo lo leí ya grande, de 20 años, y aún así creo que no se lo daría a un niño pequeño, siendo su primera lectura. Es decir, si ya trae otros libros, eh, ya se lo iría dando. Me parece una obra fantástica, me parece una mitología también muy muy buena. Es una novela que, como les digo, ha marcado generaciones, ha trascendido más allá, ha tenido adaptaciones, ha tenido series, ha tenido, ¿cómo se dice? Creo que hasta cómics la han hecho. Es una novela, en Europa es como un clásico trascendental para ellos.
Es algo así como lo que vendría siendo Duna de Frank Herbert, es decir, una novela tan grande y tan compleja que ahorita que está, pues digamos, muy de moda de sacar estas nuevas versiones, estas películas de grandes libros, pero que las están dividiendo en dos partes, como Dune de Herbert o It de Stephen King, pues estaría interesante que también hicieran una película de Historia Sin Fin. Digo, ya hay, pero que tuvieran buena calidad. Creo que es el momento correcto para rescatar este libro. Por ahí se dijo que se planeaba hacer una trilogía, porque el libro es muy extenso y cada ciertos capítulos pareciera una nueva historia. Me parece una novela fantástica, tanto por la fantasía, por la manera en que aborda todos estos temas a través de la metáfora. Es decir, por un lado tenemos un discurso interesante, pero no por eso dejamos la aventura y la fantasía. Todos los elementos que les he mencionado son parte de la cultura pop. Con decirles que hasta Steven Spielberg es un gran fanático de esta historia y ha coleccionado varias de las cosas que salieron en la película. Es un libro que no podría describir en una sola frase porque, les digo, maneja tantas y tantas cosas, pero bien planteado para que los lectores no se abrumen con ello. Sé que es un libro muy grueso y muchos papás podrán decir, mi hijo no lo termina. No hay que subestimar a los lectores, sobre todo a los niños. De eso también habla tanto la novela como End, que los niños están ávidos de lectura, ávidos de historias, siempre y cuando sean buenas, siempre y cuando los atrapen y ellos sientan que fueron escritas para ellos. Ya antes de terminar, quiero mencionar que ahora que hice este especial de libros para niños por el mes del niño, me llamó la atención que de una u otra manera las tres historias que abordé, El Mago de Oz, Matilda, La Historia Sin Fin y sus autores, son los pilares de todo lo que estamos viviendo ahorita infantil juvenil, tanto porque inspiraron a muchos autores y creativos actuales, como por la manera en que ellos veían que nadie se preocupaba por los niños, nadie se preocupaba por contarles historias, y sobre todo historias interesantes. Y ellos empezaron tomando elementos ya vistos, pero los renovaron, tomaron ideas que posiblemente ya muchas se sentían cansadas, pero ellos supieron cómo darles un nuevo giro, cómo modernizarlas y cómo también a la vez hacerlos atemporal. Son libros que la mayoría, por ejemplo, El Mago de Oz ya, como les mencioné, creo que ya va a cumplir 100 años y aún así es una fuente inagotable de creatividad. Historias sin fin, los libros de Roald Dahl, todo esto que ellos hicieron por la literatura, por enseñarle a los niños que ellos también tenían derecho a leer, sobre todo porque se critica mucho que no hay, que los libros no logran acercar a los niños, a los jóvenes. Se critica mucho que es que los niños ya no leen, pero quieren que los niños lean El Quijote, Cien años de soledad, que vayan directo a los clásicos. ¿Por qué los niños también tienen derecho a buscar sus propios libros, a buscar su propia identidad literaria? Si no quieren leer eso, no tienen por qué leerlo, tienen que disfrutar la lectura, tienen que disfrutar las historias que los van a marcar, porque siempre lo he dicho, un adulto puede leer cualquiera de estos clásicos y lo toma como una historia más. Un niño se puede enamorar de la literatura como no tiene ni idea. Vayan a las ferias y a los convivios literarios de cómo ellos llevan su pasión por una historia más allá de lo que lo podría llevar un adulto. Es decir, cuando han visto cosplay o fan arts de García Márquez, de Carlos Fuentes, de Saramago, nunca. Y en cambio los niños hacen dibujos, historias, se disfrazan de sus personajes favoritos. ¿Por qué? Porque estos libros los marcan. Entonces dejemos que los niños se acerquen a los libros, pero a los libros que ellos quieran, a los libros que ellos los enamoren. No impongámosles historias que a tanto que a nosotros nos hayan marcado o que a nosotros nos parezcan mejor para ellos. Dejemos que ellos busquen y que ellos se identifiquen con sus lecturas. Entonces, ahí les dejo estas recomendaciones. La verdad me encantó vivir este mes del niño con estas reseñas. Espero que les gusten, espero que sus hijos, sobrinos, amigos, primos, a todos los pequeños a quienes les puedan compartir estas historias también los marquen y crear nuevos lectores y que busquen sus propias historias y busquen las propias tramas que les interesen. Eso sí, alejen a los niños de los libros
youtubers, eso sí, no vale la pena. Pero invítenlos a que hay historias para quien quiera y de todo tipo y que las compartan, porque también eso crea comunidades. La literatura une a mucha gente y eso también hay que darle un valor. Entonces, yo me despido, los veo la próxima semana en otro lunes de literatura con más recomendaciones. Ya saben, si el video les gustó, compártanlo, déjenme sus comentarios, si me van a tirar hate, háganlo con buena ortografía. Y espero que disfruten de sus lecturas. Bonito inicio de semana y es todo por ahora.